Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Es una visión del trono de Dios. Dice en el verso 1: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. ¿No les suena familiar eso? Vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, ¿no les suena familiar eso también? Que hablaba conmigo, decía: sube acá. ¿No les suena familiar eso también? Y yo te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 ancianos sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono habían 7 lámparas, lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos suplicándote que nos auxilies en esta noche, que tú traigas, Señor, una palabra apostólica, que tú traigas una palabra profética, que venga sobre nuestra vida una palabra magistral, evangelística, pastoral, para que la obra quíntuple que tú, Señor, has determinado hacer en tu iglesia sea completada en nosotros. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor. Nosotros estamos dispuestos a aprender todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito. Creemos en ti y creemos que habrás de cumplir tus promesas respecto a que habrás de hablarnos todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén y amén. Le puedo dar un aplauso al Señor todavía. Gloria a Dios. Esta visión del capítulo 4 del libro Apocalipsis es una visión que nos muestra perfectamente un trabajo terminado en la tierra y una nueva dimensión, porque eso nunca se nos debe de olvidar, que Dios siempre tiene nuevas dimensiones para nosotros. Siempre hay más, siempre hay más. Yo no puedo creer que un Dios tan tremendo, infinito, con un repertorio tan grande, nos vaya a dar siempre la misma comida. Siempre hay más, siempre hay más. ¿Cuántos creen que siempre hay más? Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido más? ¿Cuántos tienen hoy más que ayer? ¿Seguro? Sí, gloria a Dios. Eso es cuestión de recibirlo con fe. Bueno, el punto aquí es el siguiente. Yo quiero llegar al punto con la ayuda del Señor. El apóstol Juan está metido en algo tremendo en la isla de Patmos. Está en el día del Señor, está en el Espíritu, está ministrando. A él se le olvidaron los frijoles y el pan y el café y sopear y todo se le olvidó, porque ahora está metido en la presencia de Dios. Y en el capítulo 4, después de que él le escribe a las iglesias y antes de que empiecen los eventos tribulacionarios,
Él mira, Él tiene una visión que nos deja mucho que enseñar, nos enseña mucho. Y la visión es que se lo llevan. Oye una voz que le dicen, sube acá. Ay, hermano, yo deseo oír esa voz. Sube acá. Se apunta. Sube acá. Aleluya, hermano. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Por pura fe tenía que caminar. Cuando nosotros oigamos la voz del Señor, sube acá, vamos a tener que volar por fe también, hermano. De alguna manera, yo no sé cómo va a ser esa cosa, pero va a ser grandiosa. Y ahí voy a estar yo, me apunto, ya tengo apartado mi lugar, ya tengo reservaciones hechas en el primer vuelo y espero que usted también. Ahora, el punto hacia donde quiero llegar, y no hay modo que llegue, es que habían 7 espíritus. Pero los 7 espíritus de Dios en Isaías son vistos de una manera. En Isaías dice espíritu de Jehová, espíritu de conocimiento, de inteligencia, de consejo, de poder, de fortaleza, de temor de Jehová. Y manifiesta cuáles son los 7 espíritus de Jehová, pero en otra especie de dispensación. Y cuando habla aquí en la Biblia, habla de los 7 espíritus y en un momentito dice, son los 7 cuernos, son los 7 espíritus de Jehová. Y cuando el diablo trata de imitar, por eso hace que surja una bestia que tiene 7 cuernos, porque él vio que en el principio de estos capítulos hay 7 cuernos que son los 7 espíritus de Jehová. Entonces la bestia, hermano, la bestia que se va a levantar del abismo va a tener esos 7 cuernos, son significativos de 7 espíritus que van a estar ministrando sobre la tierra para contaminar a las naciones y enviarlas a la guerra y para engañarlas. Unos espíritus de hechicería, espíritus de contienda, espíritus de pelea y tantas cuestiones. Pero por el otro lado tenemos 7 lámparas. Esos son los 7 espíritus de Dios. Y esas lámparas están puestas a nuestra disposición. ¿Cuántos quieren lámpara de Dios? Yo necesito las lámparas, las 7, hermano. Porque cuando se encienden las lámparas empiezan a suceder cosas muy bonitas. Por ejemplo, hay una mujer en el libro de Lucas en el capítulo 15 que perdió incluso cuestiones de tipo económico. Se le perdió el diezmo. Qué casualidad que el diezmo se le perdió, ¿verdad? No se le perdió su dinero, sino que el diezmo se le perdió a ella. Pero fue lista y entonces encendió una lámpara y empezó a barrer la casa. La casa no se podía barrer si no había lámpara encendida. La iglesia no se puede limpiar si no conocemos los 7 espíritus de Dios en forma de lámpara. Cuando nosotros conocemos los 7 espíritus de Dios en forma de cuerno, estamos hablando de unción, de restauración, de un montón de cosas. Pero cuando conocemos los 7 espíritus de Dios en forma de lámpara, una de las primeras cosas que va a haber es limpieza en la casa del Señor. La Biblia dice que el que anhela que el Señor venga en su segunda venida, se purifica a sí mismo. Pero nadie se puede purificar a sí mismo si no comprende que está haciendo algo malo. Y nadie va a comprender si está haciendo algo malo hasta que no le enciendan la lámpara y se la pongan enfrente. Amén. Entonces esto es bien precioso, porque hemos estado siendo enseñados de una manera muy hermosa. Y qué cuidado tan lindo el que ha tenido el Señor de nosotros, ¿verdad? Enseñados en la profecía, en la palabra de ciencia, de conocimiento. Y la hemos dado. Hoy en la mañana me dijeron que un montón de ustedes dieron palabra. ¿Cuántos dieron palabra hoy? Quiero ver, levante la mano por favor. Mejor póngase de pie, quiero verlo. Póngase de pie por favor, sujétese. Vamos a ver, gloria a Dios. ¿Qué tal le fue? ¿Se sintió bien? Le sudaron las manos al principio, siéntese. Pero fluyó. Amén. Sin embargo,
La lámpara también descubre basura. Y eso está más cardíaco. La lámpara es un nivel, creo yo, que al que Dios nos va a catapultar más adelante si nosotros empezamos a ser fieles con lo que Él nos va dando poco a poco y lo empezamos a cultivar y a trabajar. Nos va a dar una lámpara en donde nosotros vamos a ir más allá en un discernimiento bien tremendo, donde vamos a entender no solo en nuestra propia vida, sino que en la vida de los demás. Hermano, como el apóstol Pablo cuando se enfrentó con aquel Bar Jesús que estaban discutiendo por Sergio Paulo, ¿se recuerda eso usted en el libro de los Hechos? Y entonces se enfrentó con él y no le dijo cosas bonitas, no le profetizó cosas bonitas. Él no le empezó a echar flores ahí, porque mire hermano, mire, aparte es una cosa, aparte es otra cosa, como dice ella, mi muchachito cuando todavía está pequeñito. Sino que se le quedó viendo y le dijo, hijo del diablo, lleno de toda maldad, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora quedas ciego. Y ese era un fluir apostólico. Y lo dejó ciego. Pero todavía le dijo, pero por unos días. Si no, todavía estuviera ciego Bar Jesús, hermano. Pero seguramente le devolvieron la vista más adelante. Quizás hasta se arrepintió. Ese será otro problema, porque esa es una figura bien tremenda. Bar Jesús es figura del pueblo judío también, que no me vaya a malinterpretar, es figura del pueblo judío que queda un ratito ciego mientras entra el gentil Sergio Paulo. Entonces, mientras entran los gentiles, se quedan cegados por un momento los judíos. Una vez que ya entraron los gentiles, entonces le devuelven la mirada a Israel y los israelitas entran para que se cumpla la palabra, según está escrito en Romanos 11:25. Amén. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor, no sea tímido. Ahora, necesitamos lámpara. Necesitamos lámpara. Entonces, dentro de las lámparas que nosotros tenemos que ver, que tienen que fluir en nuestro tiempo, hermano, acompáñeme al primer libro de Reyes, y va a ser muy difícil que yo le explique las 7 lámparas, pero yo encontré que habían 7 lámparas. Usted las va a tener que terminar de buscar en su casa, porque quizá 1 o 2 vamos a ver. Pero en el capítulo 11, en el versículo 34, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 34, dice de la siguiente manera: sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Oiga esto: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner ahí mi nombre. Entonces, la descendencia de David es una lámpara. Ahora, hermano, por favor, analicemos esto un momentito. La descendencia de David es una lámpara. Pero en Apocalipsis 4 miramos que los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas. Entonces hay un espíritu. Mire, ¿cómo explicarle esto por el amor de Dios? El espíritu de Dios maneja espíritus. No mucho lo miro convencido. Mire, el espíritu de Dios está a cargo de un ejército de espíritus. Entonces, el espíritu de Dios en algunos momentos
manda a ejercer algún tipo de ministración a algún tipo de espíritu especialista en eso. Por ejemplo, el Señor Jesucristo estaba allá en Getsemaní y necesitaba ánimo, y entonces Dios le manda un espíritu para que lo fortalezca. Y óigame, los ángeles son espíritus. Y la Biblia dice que Dios puso a todos los espíritus como ministradores a favor de los que habrán de heredar la salvación. Y dice espíritus, espíritus, espíritus. Una de las lámparas es la descendencia de David, pero tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo. Y entonces aquí podemos ver muchas cosas bien preciosas. Mire, una de las cosas es que el espíritu, esta lámpara que estamos hablando, que es la descendencia de David, va a influir dentro de la iglesia también. No para que nosotros nos volvamos mesiánicos, no para que nos volvamos judíos, no, yo no estoy hablando de eso, pero sí para que nosotros efectúe la restauración del tabernáculo de David, sí para que nosotros obtengamos lo que viene de Dios a través de la lámpara llamada descendencia de David. Y esto ha venido con mucha fuerza sobre la iglesia en este tiempo. Y en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis se mira como que si se hubiera terminado el trabajo, como que si es una nueva función la que va por eso le dicen a Juan: yo te enseñaré las cosas que van a suceder después de estas. Como quien dice, aquí se hizo ya una obra, aquí se le dio el sello de producto terminado, aquí borrón y cuenta nueva, y aquí empieza otra dimensión tremenda, porque hermano, nosotros vamos a tener dimensiones, vamos a pasar toda la eternidad perfectos, y todavía no vamos a llenar todo lo que deberíamos de llenar. Por ejemplo, nosotros no vamos a poder conocer la totalidad de Dios, porque si nosotros llegáramos a conocer la totalidad de Dios, entonces Dios sería limitado a la mente de una criatura, y nosotros somos criaturas. Entonces todos los días de nuestra existencia absolutamente vamos a seguir aprendiendo algo más de Dios. Todos los días vamos a estar en el cielo, nos vamos a juntar en una galaxia por allá, a saber en dónde, por las Pléyades de Orión, o a saber qué tipo de galaxia. Nos vamos a echar una platicadita, unos 5 minutos ahí de Dios, ¿verdad? Y ahí vamos a platicar entre nosotros y nos vamos a decir: hermano, ¿y qué hay de nuevo? Y siempre vas a tener una palabra nueva, siempre vas a tener algo nuevo que contar, siempre vas a tener algo nuevo que decir. Fíjate que el Señor me enseñó tal cosa, a la que tremendo, yo no sabía eso. Y ahí vamos a llevar también nuestro lápiz, me imagino yo. Déjame que lo apunte, porque ahora que me toca ir a predicar a Marte, entonces tengo que, me llevo este rema, y se lleva su rema. Yo no estoy hablando tonterías, hermano. Efesios dice claramente que la multiforme sabiduría de Dios va a ser anunciada por la iglesia en los lugares celestiales, y los lugares celestiales en el cosmos, en todos lados. A saber a qué criatura les vamos a ir a anunciar nosotros. Algunos orejudos tal vez así, tremendos, con a saber cuántos ojos, y nosotros hablándoles de Cristo. Y Él llegó, y yo conocí el lugar en donde Él nació, y era en Jerusalén. Y tú eres terrícola, qué tremendo. Y tú estabas en el tiempo. Sí, yo no, en ese tiempo no estaba, pero me contaron. Dice, yeah. Aleluya, siempre va a haber algo nuevo, siempre hay algo nuevo para la iglesia. Mire, hermano, mire. Aún de un mensaje viejo hay cosas nuevas. Hay que tener cuidado cuando nosotros deseamos mucho lo nuevo, y nos metemos en un rollo de que solo lo nuevo, porque ¿sabe qué? Dios dice en la Biblia, eso no lo digo yo,
que el escriba instruido en el reino de los cielos es como aquel padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Cuando Dios da una verdad, es una verdad que persiste por siempre, no puede pasar de moda. Yo le decía a un hermano X en algún lugar del planeta Tierra: si hay un mensaje que no vale la pena que se oiga 2 veces, entonces no valía la pena que se oyera una vez. Se lo voy a poner de otra manera. ¿A cuánto les gusta leer aquí? ¿Tiene libros usted? No estoy hablando ahorita de la Biblia. ¿Tiene algún libro usted en su casa? ¿Y qué hizo usted con su libro? ¿Lo leyó y lo tiró? ¿Qué hizo con su libro? Lo leyó y lo forró. Y lo archivó tal vez. Y cuando usted se recuerda de algo, va a buscar a su biblioteca. Aquí está. Y le vuelve a dar una revisadita a aquello que se le había olvidado. ¿Sí o no? ¿Valía la pena leer 2 veces el libro? ¿Sí o no? Así son los mensajes de Dios. Así son las verdades de Dios. Así es lo que viene de Dios. Vale la pena oírlo 1, 2, 3, 4, 6, 80 veces. Y el apóstol Pablo decía: a mí no me importa repetir las mismas palabras. Y para ustedes es seguro, tienen que volver a oír para hasta que se les quede. Tienen que volver a oír y a oír y a oír y a oír y a oír. Y óigame, la restauración del tabernáculo de David es una lámpara sobre la iglesia. La restauración del tabernáculo de David tiene que ser la lámpara que ilumine las cosas hechas a la antigua que no tienen nada que ver con Dios. La lámpara, esa lámpara nos ilumina, digamos, en cuanto a la alabanza se refiere. Esa lámpara nos ilumina cuando andamos chanfleados. Yo no sé por qué solo subo ahora de aquí atrás, hombre. Padre, ayúdame a sudar de aquí también. ¿Cuántos tienen lámpara de David? Yo tengo lámpara de David, hermano. La llave de David que está sobre mi hombro también, porque está sobre el hombro de mi Señor. Y como Él nos dio todas las cosas que Él tiene, como somos coherederos, entonces también me dio una llave sobre mi hombro. Entonces, como yo tengo lámpara de David, tengo llave de David. Entonces, como tengo llave y la llave sirve para abrir, abro los cielos. ¿Usted sabe que nosotros podemos abrir los cielos y cerrarlos también? Ese poder va a venir sobre nosotros, hermano amado. No se me olvida a mí cuando estábamos en retiro de jóvenes y eso nos pusieron a hacer, ¿verdad? Agarre su llave. Y entonces todos agarramos la llave. Haga así. Y todos decimos: ahora quítele llave a las puertas de los cielos, a las ventanas de los cielos. Y le quitamos llave y se nos dejó venir la estantería encima. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. Tenemos llave para bendecir. Tú tienes llave. En tu casa tú tienes llave. Te está fastidiando ahí una plaga de ratones. Has estado de llevar a trampas y queso, gatos, Tom y Jerry, a saber cuántos más. ¿Por qué no tratas a usar la llave? Porque a veces hay plagas de animales que uno les puede cerrar la puerta en el ámbito espiritual. La descendencia de David. Pero déjeme decirle rapidito, porque le prometí que iba a ser muy rapidito. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, como me gusta, hermano. Ay, Dios mío. Capítulo 5 del libro de San Juan.
Esa es otra lámpara. Dice vosotros, capítulo 5, versículo 33. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, ¿quién? Juan. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Paremos un momentito aquí, hermano. Note usted que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos: señores, ustedes querían regocijarse en una lámpara que se llamaba Juan, que lo manejaba, que lo ministraba un espíritu que se llamaba el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, un espíritu de arrepentimiento, es un espíritu profético, es un espíritu que impacta las vidas de las gentes, es un espíritu que descubre lo que está cubierto, escondido, es un espíritu que contesta a la oración que hizo David en aquella oportunidad cuando dijo: los pecados que me son ocultos, aún de esos líbrame, Señor. Cuando tú empiezas a orar de esa manera, el Señor empieza a permitir que el espíritu de Elías, un espíritu profético, empiece a llegar a tu vida, empiece a llegar a tu casa y empiece a conmover tus entrañas, y tú te empieces a dar cuenta de las cosas que están fallando en ti, hermano amado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Con esta nueva dimensión en la que Dios nos está metiendo, hay que tener también cuidado, porque mucha gente va a profetizar y su vida no ha cambiado. Su vida no ha cambiado. El apóstol Pablo, cuando habla en una de sus epístolas, dice: yo, habiendo sido heraldo, no quiero llegar a ser descalificado. La Biblia dice que tan pecado es llamarle malo a lo bueno como bueno a lo malo. Entonces tampoco se trata de que nosotros vamos a estar tratando de verle las cosas buenas a los hermanos. No. Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice en Isaías capítulo 11, que no vamos a juzgar por lo que miran nuestros ojos, ni vamos a juzgar por lo que oyen nuestros oídos, sino que con justicia, como el príncipe de paz maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, con justicia tenemos que arguir por los pobres de la tierra. Amén. Mire, yo le digo una cosa. Si nuestro vaso no se limpia, si no hay una lámpara que ilumine en nosotros y empiece a haber una barrida dentro de la casa y nosotros vivamos verdaderamente siguiendo a Dios, si no hay eso, es bien peligroso. Perdón, ojo con esto, yo no estoy en contra de los que están a favor. Ojo con esto, yo tengo un trabajo apostólico y pastoral, y en los dedos de la mano y de los pies el apóstol está ejemplificado en el dedo pulgar y en los dedos de los pies. Cuando una persona no tiene pulgar, no camina equilibradamente. Cuando le cortan los pulgares de un pie a una persona, no puede caminar equilibradamente.
Y entonces lo que tenemos que establecer, según el ministerio apostólico, también es el equilibrio. Pueblo, profetice, porque la Biblia dice que los hijos y las hijas van a profetizar. Pueblo, mire, la Biblia dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y si la Biblia lo dice, lo dice. Y ahí sí que no hay vuelta de hoja, ni hay zafe. Dios lo dijo y Dios lo hace, porque Dios cumple lo que dice. Hay gente que debe ser ministrada antes de profetizar. Pablo no le dejó a aquella mujer que iba detrás de ellos que le siguiera profetizando, porque ni siquiera era convertida. Estos son siervos del Altísimo. Era bonita la cosa que estaban diciendo. A estos oíd, son siervos del Altísimo. Hasta que Pablo un día se cansó, o no sé si no había modo que la discerniera, o le molestaba cada vez que hablaba. Decía, esta dice verdad, pero siento algo atrás que no muchito me llega. Hasta que un día se volvió con un espíritu de discernimiento de espíritus y le dijo, pitoniza. No le dijo pitoniza, le habló al demonio, déjala libre. Y la dejó libre. Sí, ojo con esto, por favor. No se trata de que una persona que en el mundo tenía tendencias de medium o era psíquico y tiene unos 15 días de haberse convertido y me empieza a resultar esas cosas. Primero yo, como pastor, creería que lo tendríamos que pasar por una cuarentena. Sinceramente, si no lo pasamos por cuarentena, mientras da la vuelta el jefe de grupo le va a agarrar la mano para leérsela. Equilibrio. Yo anhelo ministrar en una iglesia santa. Yo anhelo ministrar en una iglesia que amen con todo su corazón al Señor Jesús. Y claro, ese tipo de gente fluye en lo profético también de una manera preciosa. Y que se deje ir, y gloria a Dios, y una nueva dimensión, y yo me apunto. Pero yo también tengo la obligación de decir, cuidado. Son cinco. Y tan importante es el ministerio pastoral como el profético. Y tan importante es el ministerio evangelístico, tan importante. Yo le hice énfasis y le resalté hoy en la mañana a usted con el testimonio de lo que yo oí de Steve Hill, de cómo él estaba invitando a la gente a que evangelizara. No me va a resultar usted solo profético y cuando le tengan que hablar a su amigo en el trabajo, le diga, no, tú eres un pagano. El Señor me muestra que eres un pagano y entonces no te hablo. Déjese de cuentos, suéltele la palabra. Porque aún en lo profético, nosotros tiene que ser activado. Es que mire, hermano, le voy a decir una cosa. Nosotros, el cuerpo de Cristo, si lográramos sacarle el jugo a los ministerios completos, imagínese que usted en potencia, sin ser apóstol, es un apostolito. Sin ser profeta, es un profetito. Sin ser evangelista, sin ser maestro, sin ser pastor, tiene esa unción dentro de usted. Es una bomba caminando por las calles, hermano. Se encuentra con la gente y dice, ¿qué es lo que tengo que sacar en este ratito? Y saca lo que tiene que sacar. Cuando tiene que sacar algo pastoral, agarra ahí una persona y esa persona termina pensando que usted es su papá espiritual. Cuando tiene que sacar el palo de golf de lo profético, que Tiger Woods ni que nada, hermano, usted agarra el palo de golf de lo profético y cagale en medio de las cejas. Y la gente le dice, ¿usted cómo lo sabía? Y usted, bueno,
Necesitamos una iglesia con los 5 dones del Hijo activados y con los 9 dones del Espíritu Santo activados. ¿Usted cree que puede tener eso? ¿Lo cree? ¿Cree que en usted puede haber discernimiento de espíritus? ¿Cree que en usted puede haber palabra de ciencia, palabra de sabiduría? Yo también lo creo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Entonces ahora a usted le dieron un regalo esta semana. Úselo. Pero no se olvide de los que le habían dado antes. Entonces a usted le dieron un regalo hoy. Lo profético. Qué regalón, hermano. Si no fuera porque a mí me lo dieron también, yo creo que hasta envidia le tendría. Envidia santa, eso sí. Pero no nos olvidemos de la palabra. No nos olvidemos de la enseñanza, porque la enseñanza libera. Porque el Señor Jesucristo dijo que la palabra, que el conocimiento, que por falta de conocimiento el pueblo es llevado cautivo. Entonces el que tiene conocimiento es porque un ministerio que se llama maestro le ministró la palabra y lo hizo libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Santidad a Jehová. Era lo que tenía que llevar el sacerdote aquí, hermano, aquí arriba, en la frente. Algún día seré colocho, dijo el whisky. Salmo 119. El Salmo 119, qué belleza de salmo, hermano. En uno de sus versículos, este salmo contiene los versículos esos que quizá a uno le hayan impactado mucho y que quizá ni siquiera sabe dónde están. Pero oiga, este versículo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Verso 105. Salmo 119, verso 105. Entonces, oiga qué tremendo. Lámpara es. Entonces, las 7 lámparas son los 7 espíritus. Uno es el espíritu de ¿qué dijimos? El espíritu que maneja las cosas referentes a la descendencia de David, que en nuestro idioma eclesiástico podría ser traducido en la restauración del tabernáculo de David. ¿La otra cuál es? El espíritu de Elías. San Juan 5:35. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, creísteis que esta era la lámpara, pero la lámpara no es esa, porque la lámpara son 7. Ahora oiga esta: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy en la mañana que estábamos predicando acá, yo le decía a los hermanos, ¿por qué se terminan los avivamientos? ¿Por qué se terminan los avivamientos? Porque no hay palabra. Los apóstoles del principio lo que hicieron fue que yo les contaba a los hermanos de la mañana que lo primero que hicieron fue decir: miren, nosotros no vamos a ser gerentes de la iglesia, sino que, porque eso no es justo, sino que nos vamos a dedicar a orar y a leer. No dice a leer, dice al ministerio de la palabra, porque eso quiere decir leer y expresar, dar. Amén. Los apóstoles del principio hicieron un pacto entre ellos mismos. No nos vamos a meter a ser gerentes de la iglesia. Los apóstoles del principio hicieron un compromiso claro con el Señor.
y un compromiso claro con la iglesia. El compromiso era: no me voy a dedicar a cosas administrativas. Totalmente. Yo creo que tendrían que supervisar de vez en cuando, pero llamaron a 7 hombres que tenían espíritu de sabiduría, que eran llenos del Espíritu Santo, que tenían buen testimonio. A ellos les entregaron la chequera y dijeron: ustedes firmen los cheques y yo voy a revisarlos de vez en cuando. Porque también hay que revisar. El Señor Jesucristo le revisaba la bolsa a Judas. De vez en cuando le decía: mira vos, Judas, ¿tenés dinero ahí para pagar el impuesto? No, Señor. Se lo había. El Señor no le alegaba. Bueno, le decía: no hay problema. Pedrito, anda a traerme mi dinero. Ahí lo dejé en el lago. Hay un pescado dispuesto, un pez dispuesto a convertirse en pescado, solo con tal de pagar mi impuesto y el tuyo. Hay animalitos que son más inteligentes que muchos. Los animalitos del arca de Noé fueron más inteligentes que todos los racionales. Isaías capítulo 1 dice que el buey y el asno le hacen caso a su Señor y conocen dónde publicarse, y mi pueblo Israel no entiende. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor en Isaías capítulo 1 es: los asnos son más inteligentes que mi pueblo Israel. Pero como todo lo que le pasó a Israel es figura para nosotros, entonces se lo están diciendo a Pedro para que lo entienda Juan, ¿verdad? Pero nosotros renunciamos a todo espíritu de tontería y nos acogemos al espíritu de sabiduría y de inteligencia que viene de parte de Dios. Yo quiero obedecerle a Dios, hermano. Yo quiero obedecerle a Dios. ¿Cuántos se apuntan conmigo? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿por qué se terminan los avivamientos? En primer lugar, porque los ministros no se dedican a la palabra. Entonces, el primer problema que tenemos es que muchos ministros se han olvidado de la palabra. Tienen su librera llena de libros, llenas de libros, pero no leen la Biblia, no la escudriñan. No, y el pueblo de Dios, con la honrosa excepción de Ebenezer, Crusaders Ministries y algunas otras iglesias que estén representadas aquí, pero el pueblo de Dios se mete en los mismos líos. Yo se lo he dicho a usted, ese dicho tan popular ya, como dice el Señor: ayúdate que yo te ayudaré. A eso está en la Biblia, le dicen a uno, hermano, ¿y dónde está? Como a veces le dicen a uno, como dice la Biblia: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y eso no lo dice la Biblia, hermano, discúlpeme, pero eso no dice en ningún lado la Biblia. Pero nosotros oímos algo desde un púlpito y damos por sentado que así está. Así no eran los bereanos. Los bereanos en el libro de los Hechos oían al apóstol Pablo dispararse sus remas y las tremendas cosas que llevaba. Decían: un momento, Pablo, vamos a ver si lo que estás diciendo es cierto. A ver, ¿dónde está eso? Lo agarraron. Ah, sí, seguí, por favor. Usted no debe de aceptar nada que no se lo puedan comprobar con la Biblia y con el Espíritu del Señor, a la ley y al testimonio, dice la palabra de Dios. Si no contestan conforme a este dicho, no les ha amanecido. Así dice la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Levante su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Mire, hermano, si hay algo precioso, es ver a esos hermanos que tienen esas Biblias llenas de migajas de pan y con las páginas arrugadas de lágrimas que han caído.
Aleluya, Señor, me hablaste, Señor, gracias. Y ahí apuntan, hermano. Mire, hay unos hermanos que yo he controlado en la iglesia, hermano, que tienen su Biblia, que a veces hasta da un poco de vergüenza. Le tienen una de anotaciones. A ver, denme una Biblia anotada por Scofield. No, por Scofield no. Una Biblia anotada por usted. ¿Alguien tiene una Biblia anotada por usted? Mire esta Biblia. Mensajes. Mensajes. ¿Y ahí qué? Cheques. O sea, mire. Y ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que a veces cuando yo miro Biblias así, tienen fechas anotadas y dice, este día me habló el Señor y me dijo tal y tal y tal. Esto es para mí. A mí me da pena agarrar esas Biblias. A veces cuando yo no llevo Biblia, porque a veces yo no llevo Biblia también, hermano, en algunos lugares. Cuando no llevo Biblia y me toca predicar, me han agarrado así, hermano, de que no llevaba Biblia. Llegué a una iglesia y me dijeron, pase adelante, le toca predicar. Y entonces yo paso jalándole la Biblia a alguien, hermano. Y de una vez le digo, ¿me das permiso para hacerle algunas anotaciones? Oh, sí, hermano. Y de una vez écheme un autógrafo, me dice. Y entonces le escribo ahí, porque a mí me gusta, hermano, llevar algunas cosas. Esta todavía no la tengo así porque es nuevita. La estrené junto con mi púlpito. ¿Qué es lo que pasa con los avivamientos? ¿Por qué se terminan los avivamientos? Se terminan porque los ministros no le ponen atención a la palabra, no le ponen atención a la oración. Creen que orar es cosa del pasado, que esas cosas ya pasaron. No, hermano, no es del pasado. Arrodíese, ore al Señor, mítase en su recámara. Ese no es perder el tiempo, hermano amado. Y cuando vaya en el bus, cierre ahí sus ojos, haga como que está durmiendo por si se sube algún ladrón, ¿verdad? Y empiece a orar, Señor, en el nombre de Jesús, llévanos con bien, bendice a mi hermano Sergio, Señor, ahí le recomiendo hoy. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, dice que la palabra, mire, dice que se mantuvo el avivamiento, y yo lo decía hoy en la mañana, por tres cosas. Uno, porque la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Capítulo 6, verso 7. Dos, porque la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Capítulo 12, verso 24. Tres, porque la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. Capítulo 19, verso 20. Entonces la palabra de Dios crecía. ¿Por qué? ¿Por qué crecía? Écheme una mano para predicar. ¿Por qué crecía la palabra de Dios? Porque había revelación, dice hermano. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué crecía? Porque se predicaba. ¿Usted por qué cree que crecía? ¿Ah? Por la profecía, por la unción del Espíritu. ¿Usted por qué cree que crecía? Hermano, porque se dedicaban a la palabra. Todos los días la leían, todos los días oraban. Yo conozco una hermana que me dijo, sabe, hermano, no sé si estaré haciendo bien. ¿Sabe cómo leo yo la Biblia? ¿Cómo? Le dije yo, hincada, me dijo. Wow, le dije yo, vas a terminar con rodillas de camello, le dije yo, pero ¿y cómo haces? Le digo. ¿Y cómo haces? No, dice que ponía una almohada, por eso no se cuidaba sus rodillitas también, pero dice que ella se ponía a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, háblame. Y entonces cuando ya sentía que ya era tiempo de no seguir orando, abría los ojos y entonces leía 2, 3 versos.
Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Y después se ponía a orar. ¿Usted cree que no va a venir revelación? ¿Usted cree que no va la palabra a ampliarse? Claro que va a ampliarse, aún para dar palabras de evangelista, aún para dar palabras de profeta, apostólica, pastoral, magistral. Usted va a estar lleno, porque la Biblia dice que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Palabra de Dios era la que tenía el Señor Jesucristo metido dentro de él cuando se enfrentó al diablo. Y por eso cuando sacó la espada le dijo: escrito está, touché. Escrito está, porque tiene palabra. Démosle un aplauso fuerte al que vive por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora mire, impresionante que fíjese usted que en la Biblia, en el libro de los Hechos, ahorita que estamos viendo esta situación, la palabra aparece en muchos tipos de palabra. Varones hermanos, le voy a leer uno. Hechos capítulo 13. Ojalá que me recuerde yo de los versículos, hermano. Hechos capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Verso 13. 13. Está bien fácil que se le quede. 13. 13 es número de rebelión. Y entonces solo recuérdese de cómo era usted antes. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Ay, yo los imagino, hermano, tranquilos. Caminaron y se sentaron, bien respetuosos. Y a saber qué tonterías estaba diciendo el fariseo que dirigía ahí, hermano. Y ellos callados, hermano. Hasta aleluya decían de vez en cuando. Gloria a Dios. Me arrepiento si no estaba diciendo ninguna tontería ese señor. Pero después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Se pararon? Varones hermanos, nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangre. No dijeron eso, pero sí dijeron: varones hermanos, nuestros padres, el Dios de este pueblo Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y les empezó a decir, y les empezó a hablar, hasta llegar a Jesús. hasta que lo sacaron. Ya no aguantaron la palabra de exhortación. Entonces la palabra está compuesta de varios tipos de palabra. En primer lugar, la palabra, existen dos palabras, la palabra logos y la palabra rema. Pero la palabra logos está dividida en varias facetas. Hay una palabra que se llama palabra de consolación, hay una palabra que se llama palabra de exhortación, hay una palabra que se llama palabra de reconciliación, hay una palabra que se llama palabra de salvación, hay una que se llama palabra de la cruz, hay una que se llama palabra del evangelio, hay una que está en Mateo que se llama palabra de este reino. Es como que si tú estuvieras jugando golf y llevas ahí el montón de palos de golf, y entonces y los bajas, y entonces ahora vas a ver qué es el palo que necesitas para tirar. Y entonces empiezas a decir: ahorita lo que necesito aquí es pasarle el tráiler a los hermanos. A ver si está pesado. Sí, está pesado. Eso lo usó Pablo.
y les dijo: yo les traía vianda, pero sé que son carnales, porque ahí andan unos diciendo que son de Cefas, y otros que son de Apolos, y otros que son de Pablo, y otros que son de Cristo, y los cuatro están mal. Hasta los que dicen que son de Cristo están mal, porque no reconocen a los apóstoles. Todos están mal. Carnales, bebés. Era una palabra fuerte. Pero cuando llegaron los profetas, dice la Biblia, como estos también eran profetas, le hablaron abundantes palabras de consolación al pueblo. Y cuando les empiezan a profetizar, les dicen: tú habías pensado que yo me había olvidado de ti. Empiezan a llorar, porque eso es lo que habían pensado. Solo con eso ya los consolaron. Pero así dice el Señor. Mire, después, aunque los regañe, ellos ya saben que el Señor no se olvidó de ellos. Ya salen: el Señor me habló. ¿Y qué te dijo? Me regañó, pero me habló. Palabras de consolación. ¿Dónde están? Aquí en el capítulo 15. Ahorita voy a finalizar porque tenemos que darle tiempo al hermano. Hermano, perdón, hermano. Ahorita, hermano. Los hermanos han estado trabajando fuertemente. Ellos vinieron para el Congreso de Fuego 2000 con el hermano Josué Muñoz. Y parece que estuvieron por varios pueblos, ¿verdad?, de nuestra querida Guatemala. Y amablemente aceptaron venir acá con nosotros, hermano. 15:31. Desde el 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y cuando la leyeron se regocijaron por las palabras de consuelo que se les impartía. Palabras de consuelo, palabras de reconciliación. Mire, tengo entendido que hicieron grupos. Amén. Tengo entendido que a algunos les tocaron ministrarle a otros y que les tocó profetizar a otros. Amén. ¿A alguno de ustedes les sucedió que dentro del grupo había un hermano con el que usted no se hablaba desde hacía algún tiempo y le tocaba profetizarle ahora? Perdone, hágame la campaña, levantar la mano si se dio ese caso. O no que no se hablara, pero que le tenía así como cheles, que lo masticaba pero no lo tragaba. ¿Le tocó a alguien así? Oh, estoy en medio de una congregación de santos. Aleluya. Ahí tiene que haber reconciliación. Tiene que haber reconciliación. Palabra de reconciliación. El ministerio que tenemos es un ministerio de reconciliación, para rescatar a los que deben ser rescatados. Hermanos, son 7 lámparas, 7 espíritus de Jehová. Uno es la descendencia de David, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 36. El otro es el espíritu de Elías, espíritu de arrepentimiento, San Juan capítulo 5, verso 35. El otro es la palabra de Salmo 119, 105. Grite. Así. Aleluya. Ese es predicador. Aleluya. El ojo es lámpara. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.